A ver, antes de empezar, les quiero hacer un par de preguntas a los que están de público acá. ¿Quiénes de ustedes van a votar por un candidato presidencial distinto del candidato a senador? Ah, una línea ahí. ¿Y quiénes no saben todavía si van a ir a votar? ¿Público? ¿Candidatos? Vamos muchachos, con esperanza. Okay. O sea, no hay nadie aquí que vaya a votar por un candidato presidencial distinto de otro pacto que el candidato a senador. ¿Nadie? Ah, mira, acá el colega de la FEU está pensándolo. Dicho eso, y sabiendo que parece que son votantes conscientes y bastante decididos, a ver si este debate los hace cambiar o no opinión o reafirmar sus puntos de vista, y además votantes que parece que desmienten eso del voto cruzado por lo que están ustedes manifestando. Les quiero dar la bienvenida en nombre de la FEU a este que es un gran mérito porque es el primer debate de Santiago Poniente, primera vez, estaban invitados además todos los candidatos. No pasó segurito el aviso que hay que apagar los celulares. Bueno, en fin, hay streaming, lo está haciendo la FEUC también. El Twitter que les dije, el hashtag es DebateUC, así que si quieren comentar. Y yo estoy súper contenta que me hayan invitado, soy exalumna de esta universidad. Tuve la suerte de estudiar acá becada, así es que me importa mucho el tema de los jóvenes y de la educación, además que es parte de lo que vamos a debatir. Lo primero es que con la venia de los candidatos cambiamos un poco el formato y no van a tener que escuchar 7 minutos de exposición, sino que solo 3,5 minutos por candidato. Así que les pido que sean bien conscientes del tiempo y vamos a comenzar con Sergio Flores del Partido Igualdad. La idea, Sergio, es que cuentes cuál es el principal proyecto que tiene si llegara al Senado en noviembre. Bueno, nosotros como Igualdad, Partido Nuevo en estas líderes, donde pensamos que se debe terminar el duopolio que durante más de 23 años ha estado administrando, dijéramos, el Congreso. Por lo tanto, planteamos que para que se lleve a cabo esta iniciativa, se tiene que definitivamente cambiar la Constitución política. La Constitución política ha sido una traba para la participación democrática y especialmente para los movimientos pequeños, los cuales no tienen absolutamente ninguna posibilidad de poder llegar al Parlamento o ocupar algún cargo dentro de lo que es la administración del Estado. Por lo tanto, es fundamental terminar con esta Constitución. No se puede hacer ningún cambio social ni político en este país si no se cambia la Constitución política. Los jóvenes marchan por la educación, exigen una educación gratuita y es imposible tener una educación gratuita porque la Constitución dice otra cosa. Dice que la Constitución está hecha para normalizar, dijéramos, los reglamentos que este estamento social exige. Por lo tanto, partimos diciendo que es legítimo el lucro de la educación, constitucionalmente. Por lo tanto, ahí partimos con una traba. Si queremos resolver los demás problemas sociales que tenemos, que son enormes, las grandes brechas, por ejemplo, económicas que tiene este país, pasan por la Constitución, lamentablemente, porque no tenemos una norma que restrinja el lucro dentro de lo que es el empresariado. O sea, hoy día tenemos un sueldo de 210.000 pesos, aprobado o no aprobado todavía, pero que es irrisorio con respecto a las necesidades que tiene este país, como fuente laboral, como trabajadores. Acá deberíamos estar discutiendo sueldos dignos para los trabajadores, o volver al viejo esquema de un sueldo vital, por ejemplo, que hoy día estaría a 408.000 pesos. Ese fue el viejo truco que se usó en este país con el sueldo mínimo, partir el sueldo vital por dos. Como en la familia 2 personas trabajaban, hacíamos los 408.000 pesos, más o menos lo que tenemos hoy día, o lo que a una familia tipo le llega a su hogar. Con esas utilidades, este país no va a poder surgir, no va a poder avanzar, va a estar en trabajo, porque siempre vamos a estar hablando de que el empresariado se va a enojar si le quitamos un poco más, si le quitamos un poco más de sueldo, y a la larga se sigue abriendo la brecha y distanciándose mucho más entre trabajadores y empresarios. O sea, hoy día tenemos una decadencia en el sistema económico y un detrimento al bolsillo de los trabajadores. Por lo tanto, son situaciones que se deben cambiar y pasan inexorablemente por cambiar, dijéramos, las estructuras políticas. Algunos candidatos a la presidencia plantean cambiar la Constitución. Yo no sé si irá a ser lo mismo que sucedió con respecto a la educación cuando les prometieron cambiar la LOCE por la ley.
Hoy día, en vez de Constitución Política de la República, la vamos a poner en Carta Magna de la República, que es exactamente lo mismo. Entonces, ese tipo de mofas que se ha hecho de la sociedad chilena, tratándolos como estúpidos frente a lo que son las verdaderas necesidades que requerimos, están hoy día haciendo agua. Hoy día, cuando nosotros aparecemos como una instancia nueva, nos planteamos justamente en esta instancia nueva de decir, hablemos las cosas por lo claro. Queremos cambiar la situación política de este país, donde tengamos la posibilidad de todos de plantearnos nuestro propio esquema administrativo que queremos que nos rija durante los próximos años. Ok, breve y conciso, ni siquiera por todo el tiempo. Eduardo Gutiérrez, mejor, porque si usted tiene más tiempo para hacer preguntas, yo también. También del Partido Igualdad, el sorteo número 2. No, perdón. Independiente, pero en el pacto Exactamente. Eduardo Gutiérrez, ¿cuáles son sus principales propuestas? Si pudiera resumirla en caso de llegar al Senado. Lo primero que habría que decir, bueno, primero saludarlos y agradecer la invitación. Lo primero que habría que decir es que estas elecciones se dan en un marco muy particular. Se recuerdan 40 años del golpe de Estado. Y eso no es un tema menor. No es un tema menor porque Chile, como ustedes saben, vivimos durante 17 años de dictadura y hemos vivido en todos estos años restantes de una democracia parcial, de una democracia tutelada, que eso nadie lo discute en ciencia política. Entonces, a los 40 años del golpe, lo primero que yo quisiera decir es rendir un homenaje a los estudiantes y a los profesores de la Universidad Católica que fueron asesinados. Eso me parece vital, ponerlo hoy día también en el tapete de los debates en la universidad y en todos los sectores sociales. Lo segundo que yo quisiera decir es que evidentemente que hoy día hay una crisis política, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve esta crisis política? Históricamente en Chile, las crisis políticas del siglo XIX se resolvieron con guerras civiles. La guerra civil de 1851, del 36, del 41 y del 49, perdón. Pero eran contradicciones y pugna entre los sectores dominantes, entre la oligarquía y la burguesía. En el siglo XX, las pugnas se resolvieron vía nueva constitución en el año 1925 y mediante un golpe de Estado artero en el año 1973. ¿Cómo se resuelve hoy día la crisis política? La crisis política se resuelve en la medida que somos capaces de convocar una asamblea constituyente. Se ha dicho acá que no es posible convocar una asamblea constituyente, y eso es falso. Efectivamente, no es posible convocar porque la constitución pinochetista lo impidió, convocar una asamblea constituyente vinculante. Pero un candidato o un presidente o una presidenta, digamos, con decisión política, debería llamar a un plebiscito no vinculante y generar una mayoría que esté por un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente. Yo creo, amigas y amigos, que los sectores dominantes de Chile, los sectores que manejan el poder económico, el poder político, los sectores que están detrás de los candidatos que están a mi derecha, ¿no? Esos sectores, si fueran inteligentes, debieran convocar una asamblea constituyente. Porque incluso es probable que la ganen. Y es probable que así se resuelva una crisis política, se genere un nuevo consenso, ¿no? Entonces, el tema de la educación, por ejemplo. El tema de la educación, aquí se ha discutido un elemento que nosotros venimos planteando desde siempre. Yo soy cirujano dentista, estudié en la Universidad de Chile, a mucho orgullo, y no pagué un peso. Yo estudié entre el año 70 y el 75, ¿no? Y en esa época eran muy pocos los que pagaban, muy pocos. Y todos los partidos en esa época presionaban por mayor aporte fiscal a las universidades. Pero el problema de la educación no se resuelve solo, y yo quiero ser muy honesto en esto, no solamente se resuelve, aunque es un paso, con la educación gratuita. El problema educacional se resuelve cuando cambiemos el modelo de desarrollo. Porque si tenemos educación gratuita para tener cientos de periodistas, decenas de miles de cirujanos dentistas, exactamente 1.200 anuales, eso no va a resolver el problema del desarrollo ni de la productividad en Chile. El problema se va a resolver cuando generemos un nuevo modelo de desarrollo de industrialización, y por eso hay que cambiar la Constitución, para que haya una industrialización real, para que haya trabajo y para que el sistema educativo pueda entonces vincularse a ese nuevo modelo de desarrollo.
Si no, todo lo demás son discusiones bizantinas. Perfecto. Segundo, Guido Girardi, del cambio llamado Nueva Mayoría y del PPD. Lo escuchamos con el resumen de su propuesta en caso de llegar al Senado. 3 minutos y medio es muy difícil poder reflexionar, pero podemos imponer un par de días. Yo pienso que la crisis no es política, es una crisis civilizatoria, una crisis cultural. La política es chica para explicar la magnitud de la crisis, porque es un problema que afecta al planeta, afecta a la vida, a las concepciones que están detrás de todos nosotros. Yo creo que hemos llegado a un mundo de cambio de civilización, un tiempo de cambio epocal. Y lo podría decir de la manera siguiente: están apareciendo en todos los rincones de nuestro planeta signos de que hay una contrarreacción al individualismo, a la codicia, a un planeta gobernado por los que yo llamo los jugadores de ruleta financiera, que han tomado las decisiones que han generado también las brechas de desigualdad más profundas que uno pudiera imaginar. De hecho, a lo mejor estos días se invade Siria, se invadió Irak, porque tenemos policías planetarias que en el fondo defienden su geopolítica, defienden su petróleo, su energía. Y creo que lo que está en cuestión, así como se disolvió la Unión Soviética de abajo para arriba, porque la sociedad se cansó de lo que fue un corporativismo, una cierta visión que dejaba aislado al ser humano. Yo pienso que hoy día está en crisis el capitalismo y el neoliberalismo desenfrenado, que ha promovido las fuerzas propias, las capacidades individuales como única forma de convivencia. Y en que hay una sociedad de jóvenes, yo creo que en el mundo entero, en el mundo, en África, en Europa, incluso contra Dilma Rousseff, que es una mujer de izquierda, que quiere reponer, yo creo, solidaridades nuevas, capacidad de ponerse en el lugar del otro, preocupación por el planeta. Y sobre todo esto se marca en el hecho de buscar una sociedad más igualitaria, que en Chile también ocurre. El individualismo privatizó todo, privatizó las solidaridades tradicionales, privatizó la educación, la salud. En Chile lo vemos, son bienes de consumo, dejaron de ser derechos. No son derechos que están concedidos en función de que las personas, en función de su necesidad o de que sean instrumentos de igualdad de oportunidades. Y ese para mí es un tema que está presente y que se tenga que resolver. El segundo es que yo creo que hay una nueva contradicción, que es lo que yo llamo la lucha del poder vertical de la élite, de arriba para abajo, el pensamiento jerarquizado, el pensamiento cartesiano del siglo XX, versus un mundo que emerge en el siglo XXI, producto de Internet, pero producto de los cambios, que es un poder o una sociedad que emerge abajo para arriba, una contradicción entre Wikipedia y la enciclopedia británica. Y creo que eso está en cuestión. Hay un cuestionamiento a la élite, a toda, a la élite política, a la élite empresarial, a la élite religiosa. Y los partidos están formateados en el código del siglo XX, por lo tanto hay que entrar al siglo XXI y entender que hay que encontrar un diálogo, ya no vertical, ya no de vanguardia como tuvieron los partidos y como tuvieron los parlamentos con la sociedad. Por eso que para mí este cambio, si queremos institucionalizar esto que está ocurriendo, no van a ser las instituciones tradicionales. De hecho, a la política renunció, fracasó. Todos los grandes temas han sido puestos de abajo para arriba por los ciudadanos. Y por eso yo pienso que hay que cambiar el marco institucional, que es la Constitución. Y por eso soy partidario que, a pesar que el argumento que la Constitución siempre ha sido hecho por la élite, hoy día es tiempo, porque el mundo cambió, que se ha hecho de abajo para arriba a través de una asamblea constituyente, porque si no, cualquier constitución hecha por la élite no va a tener la legitimidad, la profundidad, y va a ser expresión de esta sociedad nueva y no se va a institucionalizar esta fuerza ciudadana, que creo que es el gran activo. El movimiento social es un movimiento político. ¿Por qué? Porque la política aplicó, renunció. En parte fue capturada por la visión neoliberal, incluso los movimientos de izquierda. Entonces, yo pienso que hay un tema muy importante: cómo se institucionaliza esta nueva sociedad que viene y cómo uno se hace cargo de los cambios que están ocurriendo en el siglo XXI. Para mí, si uno quisiera el eje es nueva constitución, pero con participación de la gente abajo para arriba, en este nuevo marco cultural y civilización. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quiero partir diciendo, casi contando una experiencia. Esta es la tercera vez que yo participo en una elección de esta naturaleza y nunca había visto una elección más política que esta. Yo discrepo con Guido en el sentido de que la política haya fracasado o que la política haya abdicado. Lo que yo veo es al revés. Veo una tremenda demanda por estos temas que han puesto acá nuestros colegas, que son por definición temas políticos país. ¿Qué estoy diciendo? Antes las elecciones parlamentarias de repente aparecían como que eran elecciones de concejales o de alcaldes o de consejeros regionales.
y estos temas país no aparecen. Hoy están arriba de la mesa y yo estoy convencido que una de las razones por las cuales la gente va a votar o no votar por nosotros es precisamente por la posición frente a estos temas. Yo creo que el Congreso que se viene es, junto al del año 90, el más importante desde el retorno a la democracia. Se va a tener que discutir o una nueva constitución, como algunos quieren, o modificaciones importantes dentro del marco como otros proponemos. Vamos a tener que abordar temas que están bajo la alfombra. El tema de la energía es simplemente un tema que no da para más en Chile. Los temas de acceso a la salud pública, los temas de educación. En consecuencia, yo espero, si soy electo, participar muy directamente y obviamente que vamos a tener posiciones distintas en relación a esos temas para dar cuál es la visión de una centroderecha progresista a la que yo me inscribo para tener ese debate que va a ser tan importante. Es decir, aquí no es que se necesite menos política, al revés, lo que se necesita es más y mejor política, y en esto coincido con Guido, sintonizada con los movimientos ciudadanos. En segundo lugar, cuando uno es candidato a senador, tiene que tener a lo menos un tema fundamental de su circunscripción. Y yo estoy seguro que el tema que debiera unificar a los senadores del Oriente y el Poniente es la calidad de ciudad que hemos construido. Santiago como urbe, Santiago desde el punto de vista de su transporte, desde el punto de vista de sus áreas verdes, desde el punto de vista de su conectividad, desde el punto de vista de su segregación, simplemente no da para más. Y no se trata de resolver el problema que exista en un paso bajo nivel en una comuna, porque si se resuelve en esa comuna y no se resuelve lo que pasa 10 kilómetros antes o 10 kilómetros después, el problema simplemente se traslada. Yo creo que el megatema que se viene por delante desde el punto de vista de Santiago es pensar una ciudad distinta y digámoslo con toda su letra, para la cual los técnicos no han dado el ancho. Yo hay movimientos ciudadanos que están en ese tema. Y un proyecto de ley específico. Nosotros vamos a ser legisladores si somos electos. Yo quiero terminar con los abusos de las tarjetas de crédito. Hasta el día de hoy se mantienen los abusos a los consumidores. Y por eso que mi primer proyecto de ley va a ser lo que yo llamo la portabilidad de las deudas de tarjetas de crédito. Si hoy día una persona tiene una tarjeta de crédito con una casa comercial y alguien le ofrece mejores condiciones, es un rehén de la primera. Y yo pretendo, a través de un proyecto de ley, que exista una portabilidad para que se terminen los abusos, para que haya competencia, para que el CERNAC tenga dientes, para que no sigamos defendiendo los abusos contra las personas. Resumen, participar en los temas país, poner por delante una visión de la ciudad y legislación específica para que no se siga abusando con la gente en tarjetas de crédito. Gracias, Mónica. Agradezco a la directiva de la FEUC esta invitación. Saludo a todos los candidatos senadores por los cuales estamos compitiendo de aquí a noviembre. Agradezco a todos ustedes por estar acá. Miren, la razón principal por la cual hoy yo postulo al Senado es porque desde hace 33 años vengo trabajando en el mundo del terreno. 20 años, desde los 17, en el mundo de las organizaciones sociales y las fundaciones, vinculadas a la Pescoya, vinculadas a distintas áreas de Chile, a Hogar de Cristo, y luego 12 años como alcalde. Y he podido conocer y palpar la realidad que sufren y viven cada uno de nuestros vecinos y ciudadanos, especialmente los más pobres, ¿no?, y la clase media. Y siento que de verdad no hay para qué decir que no, Chile es un país desigual. Y aunque ha mejorado los índices de desigualdad, todavía hay un tema muy importante por generar lo que algunos llamamos una verdadera igualdad de oportunidades, que muchas veces ha quedado en el olvido, porque mucha gente hoy día no tiene cómo insertarse de verdad a vivir en forma digna. Y también porque mi experiencia de alcalde sufrí, porque no vi en el Parlamento una visión real del conocimiento.
no había proyectos de ley o dormían proyectos de ley que me permitieran hacer una buena gestión en temas vinculados a la seguridad, a la educación, a la salud y otros. Y muchas veces habló de grandes proyectos políticos, proyectos país, etc. Pero vi como para subirse los sueldos, vi como para hacer reformas, eran muy ágiles. Pero lo que no vi fue como para agilizar los temas de educación, hacer pactos de políticas públicas de Estado, en los grandes temas que en verdad le importan a la gente del día a día, que es lo que a mí más me importa. Porque un país nunca va a salir adelante cuando, por ejemplo, en la región metropolitana uno se olvida de la periferia. Y Santiago Poniente tiene mucho que ver con la periferia. Cuando uno va a comunas como Tiltil, como Lampa, Batuco, donde ni siquiera hay agua potable en algunos lugares, ¿no? Cuando uno va a Cerro Navia, Los Prados, etc., ve las condiciones de vida de las personas. Por eso que primero mis políticas apuntan a los grandes temas. Yo soy un senador que, teniendo grandes temas que acaba de nombrar Andrés, y yo comparto, porque tenemos que darle un acuerdo nacional a esos temas, para mí la seguridad, el tráfico de drogas, la violencia intrafamiliar, es un tema prioritario. La salud, la atención primaria. Yo nunca he entendido por qué no hemos hecho una atención primaria más resolutiva, ¿no? Siempre hemos dependido, ¿no es cierto?, y también los hospitalarios. La educación, pero igualar la cancha del trabajo. Si esto no es solamente un tema de gratuidad, es mucho más profundo. Más y mejores empleos. ¿No es cierto? Pensiones más dignas. ¿Quién puede vivir con 80.000 pesos? Un transporte público de calidad. ¿Por qué? No he dicho, hay que rehacer de una vez por todas a Santiago la peor política pública jamás implementada, ¿no? Y extender un transporte público de calidad a las comunas rurales. Y también la ciudad, una ciudad amigable, menos segregada, con Santiago Poniente, la cantidad de áreas verdes que hay comparativamente con Santiago Oriente. Obviamente que hay mejores oportunidades, áreas verdes seguras, oportunidades para espacios deportivos y culturales, para los adultos mayores. En Vitacura, Vitanet, ¿no? En Las Condes, no sé qué. Ustedes vean cómo tienen la oportunidad nuestros adultos mayores en otras comunas. Participación juvenil, descentralizar el INJU. ¿Ustedes creen que a la gente, a los jóvenes, les gusta que le digan ven a esto y a esto? No. Lo que yo hacía en Santiago, los fondos, todos los fondos eran para más de 150, 200 organizaciones juveniles que les promovíamos lo que ellos querían desarrollar. Y de ahí se líderes juveniles, promover la participación social. Pero también... ¿Todo el tiempo? Solamente una cosa. Ya, pero miren el semáforo. Okay, solamente decir algo, pero en este país, obvio que hay que construirlo tomando en consideración dos cosas. Hay que hacer, y estoy absolutamente abierto a la reforma tributaria, pero hay que hacerla teniendo un claro proyecto país que queremos. No coloquemos, ¿no es cierto?, la carreta delante de los bueyes. Hay que hacer, y hay que terminar con el tribunal, generar la participación. Hay un sistema, estoy abierto absolutamente y creo que hay que hacerlo de una vez por todas. Conversemos del tema de la Constitución, el tema energético. Digo, sí, esos son los temas que hay que conversar. Alberto Undurraga de la DC, compañero de pacto con Guido Girardi. Y finalmente, siempre les nombro que el compañero de pacto, probablemente todos ustedes lo saben, pero es porque, seamos honestos, en el sistema binominal con quienes están compitiendo, ustedes por lo menos en ese pacto, en ese pacto, y ustedes también, ustedes van a ser electos, no van a ser electos los dos, van a ser electos uno de ustedes del pacto. Eso lo sabemos todos. Por eso nombro siempre de qué pacto son. Alberto. Gracias, Mónica. En primer lugar, agradecerle a la FEUC este debate, que me siento en alguna medida como en casa. Fui presidente de la FEUC también hace algunos años, seguro menos que cualquiera de mis compañeros de competición X, pero hace algunos años. Y me ha tocado compartir con Miguel Crispe, Joaquín Walker, Noam, con Giorgio también, con Diego Vela, por distintas cosas de los FEUC y ex FEUC. Así que agradecerle el debate a la FEUC, este primer debate que nos congrega a todos los candidatos de Santiago Poniente. La verdad que cuando tenemos que plantear en 3 minutos y medio la propuesta principal, la plantearía de la siguiente forma: Chile cambió la ciudadanía, sin duda la ciudadanía cambia por está más empoderada, pero no solo más empoderada, sino que también económicamente Chile es otro país. Cambia la ciudadanía, cambia las empresas, cambia la tecnología. Bueno, falta que cambie entonces la política y los políticos. Entonces, en sintonía con lo que han dicho quienes me han antecedido en esa línea, falta que cambie la política y los políticos. Y eso tenemos que hacernos cargo en esta elección. La política, el eje, a mi juicio, es la desigualdad. Chile
mejora un montón de cosas, pero en promedio, los niveles de desigualdad en toda la línea, niveles de desigualdad en ingresos, de los países más desiguales del planeta, niveles de desigualdad en educación, mejoramos las pruebas internacionales, pero somos de los países con la educación más segregada del planeta. Niveles de desigualdad en la brecha salarial hombre-mujeres, de 150 países que se miden, Chile está en el lugar 125, en toda la línea, también en la ciudad. También en la ciudad, nosotros hablamos de Ciudades Justas, formamos junto a un grupo de ex colaboradores de la municipalidad y otros amigos una fundación, Fundación Ciudad Justa, que apunta justamente también a la injusticia en la ciudad. Primero es que la desigualdad. Entonces lo que planteamos es un pacto social, político y fiscal para terminar con la desigualdad. Yo creo en una sociedad con derechos garantizados. No solo derechos que se declaran, sino que se garantizan y por lo tanto tienen que estar financiados. En esa línea es que apoyamos esta propuesta de educación gratuita, que es gradual, por cierto, en el gobierno de la presidenta Bachelet, que esperamos ser nuestra próxima presidenta. La verdad que va a ser solo un 70%, es gradual, pero en esa línea, derechos garantizados. En esa línea también estamos planteando el auge de la ciudad, o la ley de ciudad justa, estándares por habitante. Porque en Vitacura o en Loanechea, un carabinero por cada 480 habitantes, San Bernardo, un carabinero por cada 1000 habitantes, y esto se repite en carabineros, en farmacia, en áreas verdes, en cada una de las áreas de la ciudad. Entonces, el eje, sin duda, desigualdad, y dentro de ello, a ver si podemos ser como países lo suficientemente maduros para tener una constitución que a todos nos represente. Hay que permanentemente un sector de la sociedad que nos sentimos incómodos con una constitución porque no nos representa. Porque tiene enclaves autoritarios todavía, no solo el sistema denominal, sino que los polos, que no permite hacer cambios, no nos representa porque no recoge la realidad de un país descentralizado, ni tampoco un país multicultural, por decir algunas de las cosas que le falta a esta constitución. Pero digo también, que ya se prendió la luz amarilla, que no solo hay que cambiar la política, sino que también los políticos. Me parece que la autocrítica que tienen que hacerse los políticos, tenemos que hacernos respecto también a los comportamientos. Y ahí lo que estamos planteando, nuevas buenas prácticas de la política. En lo central, se me cuenta en estos segundos. Perdón, una interrupción. ¿Te pueden correr un poquito para allá? Porque no veo el semáforo, no tomo el frente porque le falta. Si tomamos un poquito para acá, de esta manera que Ya hemos beneficiado nosotros. Ahora sí veo el semáforo. Ahí estamos, perdón. Nada más, no se pone eso. Seguimos entonces. Hablamos de cambiar la política y los políticos. Hablamos de buenas prácticas. ¿Qué es lo central de las buenas prácticas? Políticos en la vida moderna tienen que ser horizontales y no sentirse superiores al resto de la ciudadanía, lo que significa apuntar algunas cosas que ya decía Pablo, los aumentos de asignaciones. Cuando se aumentan las asignaciones, 2 millones de pesos, y a la semana siguiente no se aumenta el sueldo mínimo, nos dicen, eso no me parece justo. Eso no me parece justo. Entonces hemos planteado algo que en su momento causó crítica, rebaja la dieta parlamentaria, causó crítica por distintas razones. El acuerdo para terminar el binominal implícitamente lleva eso mismo también. Pero lo central, límite a la reelección y junto con ello la obligación del trabajo por la comunidad, no sea solo la semana de la circunscripción, sino que también permanentemente. Quienes hemos sido alcalde en ello, tenemos la experiencia de calle, para que esta experiencia de calle sea llevada también al Senado, y para resumir entonces, Chile cambió, tiene que cambiar también la política y los políticos. Perfecto, vamos a empezar entonces con preguntas sobre temas específicos, todos los que nos han pedido en la FEU, y recogiendo también los Twitter de ustedes que tienen que ver con educación y sistema político. ¿Me parece si partimos, hagámoslo bien democrático? ¿Partimos por educación o por sistema político? ¿Qué dicen? A mí vamos. ¿Educación? Ok, vamos con educación. Una votación media rara. Vamos a empezar. Lo primero, hagámoslo no necesariamente por orden, sino que quiero saber quién está aquí, de los que están de los 6 candidatos a senador, quiénes se oponen a educación gratuita universal y por qué. Después los otros van a poder argumentar porque están a favor, pero quiénes se oponen y por qué. Yo me pongo. Ya. Andrés además, ¿y por qué? Muy simple. Me opongo porque es injusto. Yo te escuchaba a ti decir con atención que entre el año 1970 y el año 1975 la educación universitaria te había resultado completamente gratis. Pero yo quiero decir que en esos mismos años la cantidad de niños que no tenían ni siquiera cobertura en básica y en media eran del orden del 60%. ¿Cuál es mi propuesta en esta materia? Todo aquel
que no tenga recursos debe tener educación universitaria gratuita. Y gratuita completa. ¿Qué digo eso? Que la beca no sea respecto del arancel, sino que sea una beca completa y que además tenga una cantidad de manutención que resulte razonable. Quienes sí tienen recursos para pagarla deben tener créditos a muy largo plazo con una cosa que es fundamental, contingencia del pago. Es decir, que una persona nunca, por ejemplo, comprometa más del 10% de su ingreso en el pago de su universidad. A mí no me parece bien que una persona que tiene enormes recursos, el Estado le entregue hoy día una educación gratuita. Ese es mi plan. Yo diría, porque todos vamos a ir imponiendo, porque para darle uno y uno vayamos imponiendo los argumentos a los que están a favor y los que están en contra. Yo, Girardi, ¿qué le parece la postura de Lamas? Es justo, porque más yo recuerdo que su candidata cuando llegó a Chile dijo, no es justo que le paguen la educación de mi hija, que sí puede pagar. Después dijo que sí estaba de acuerdo con la educación universal, después de que los muchachos se protestaron en la calle. Entonces yo le pregunto, ¿por qué sería justo que todos los chilenos, incluso los de menos recursos, le paguen la universidad en que puede pagar? Yo pienso que es un tema bien complejo y no es que Michelle Bachelet haya cambiado solamente porque escuchó a los jóvenes de la calle. Yo escuchó a los jóvenes de la calle y tal vez eso hizo fuerza. Yo conozco muy bien el sistema de Francia porque me tocó vivir allá cuando chico. En Francia, tú vas a un colegio público, sea el hijo del dueño de la empresa o el hijo del obrero de la empresa. Al del bar, el que y la educación es gratuita y universal para todos, para el rico y para el pobre, porque es un derecho completo. No se considera un bien de consumo parcial para algunos y derechos para otros. Y yo soy partidario de eso, porque creo que es la mayor inversión para una sociedad es la educación. Y el único instrumento de igualdad de oportunidades. Hoy día, ¿para qué decir? Uno hace en Cerro Navia, yo nací ahí, mi padre era médico, me tocaba acompañarlo, verlo de enfermo, y ese niño de Cerro Navia no tiene ninguna oportunidad de tener igualdad de oportunidades respecto que un niño que nace en Vitacura, pero no solamente por el aula, no solamente por los profesores, sino por la segregación territorial. Entonces, eso es muy importante. Hoy en Chile estamos viendo un apartheid encubierto, es Sudáfrica. No nos mintamos, es Sudáfrica. La diferencia es que ayer el negro y el blanco estaban separados y ecletizados. Los blancos protegidos de los negros para que no... Pero acá un niño que nace en Cerro Navia no sabe empezar nunca en su vida con un niño que nace en Vitacura. Es que mi razón para la gratuidad universal es esa. Volver a construir un país articulado, un país homogéneo, un país con mestizaje, un país... Y después para vivir en el barrio alto, van a trabajar allá y ir a comunas pobres casi un safari. Entonces, el instrumento, para eso, no solamente que yo quiero darle los mismos derechos a todos, sino que quiero romper con el apartheid. Además, eso se discutió mucho en Suecia. Y una de las razones que también dieron los suecos, si queremos que los más ricos paguen más, también tienen que tener derecho a acceder, era un argumento incluso pragmático. Ahora, lo que vimos en Chile es una normalidad completa. En todo el mundo, casi en todo el mundo, la normalidad es la educación gratuita universal. Bien. Eso específicamente de la segregación lo vamos a contestar después, pero vamos primero al punto porque quiero preguntárselo a todos el tema de la segregación. ¿Por qué no educación universal para todos? ¿Por qué no considerar un derecho universal? Claramente, educación gratuita superior, para todos. estamos hablando de superior. Por eso, educación superior gratuita para todos es no solamente injusto, por lo que explicó, yo comparto con Andrés exactamente lo que me ha dicho en la medida. Es además un eslogan barato, mucho peor que injusto. Porque claramente Chile, todos los alcaldes que nos sabemos que hay que invertir en la educación pre-kinder hasta la cuarta, en la educación técnica profesional y darle a todos los que lo puedan pagar. Y hay miles de millones por muchas décadas. Hay que hacer los cambios en salud. Hoy día tenemos un 16,8% de los chilenos viviendo entre la pobreza y la indigencia y muchos con un salario mínimo de 210.000 pesos, que es igual que podríamos ir un pobre encubierto. Entonces hay tantas cosas que hacer que están pagando a los ricos la educación, cuanto por ese lado es absolutamente injusta y no tiene ni para décadas Chile salir de otros problemas. Y en segundo lugar, es una muy mala medida, porque cuando alguien que no puede pagar la educación gratuita porque se esforzó y sacó el puntaje, valora esa educación, porque dice, esto que voy a hacer, voy a esforzar porque es mi única fórmula para poder sostener un mejor futuro.
Pero si a un rico le dan la educación gratis, no la valora, y en promedio va a estar muchos más años en la universidad. O sea, es injusta en mala medida y es un eslogan político barato. Ok. ¿Es un eslogan político barato, Eduardo Gutiérrez? ¿Educación superior gratuita para todos? En absoluto, digamos. La mayoría de los países de América Latina, la educación superior es gratuita. Muchos estudiantes chilenos de distintos niveles socioeconómicos se van a estudiar a Argentina, se van a estudiar a Ecuador, etcétera, etcétera. Así que esa es la realidad hoy día. Pero el tema de la educación tiene dos aristas. Uno que es el tema del lucro. Aquí se trata de encubrir el tema de fondo, ¿no? Aquí hay una relación entre el lucro, entre la ganancia desmedida, entre el mercado de la educación y los candidatos. Desgraciadamente no está acá, ¿ya? Pero el candidato demócrata cristiano puede defenderla. La candidata senadora Soledad Alvear es señora de Guterman Martínez y su hijo son directores de una universidad privada, ¿no es cierto? De la Universidad Miguel de Cervantes, una universidad que nunca ha querido acreditarse, o sea, una universidad rasca. Eso es lo que está promoviendo el sistema educacional hoy día, esa educación de mercado. Pero el problema de fondo aquí es el siguiente. Cuando se dice, no, que los ricos tienen plata para pagar su universidad, no, que los ricos paguen impuestos. Porque aquí se dice, no, vamos a aumentar el impuesto a las ganancias. Yo les digo, métase a internet, Banco Central, Ministerio de Hacienda, dígame dónde está contemplado el impuesto a las ganancias. Del 100% de los gastos del Estado, el 56% proviene del IVA, el 36% del impuesto a la renta y el resto, impuesto a la benzina, impuesto a los alcoholes, al tabaco. No existe el impuesto a la ganancia. Y la cuestión más concreta es la siguiente: yo soy cirujano dentista, pago el 10% de impuesto todos los meses de mis ingresos y me los devuelven al otro año. Eso mismo pasa con las empresas. Es un crédito que le dan al Estado y después se los devuelven. Tiempo. Vamos con Andrés Turraga. A mí me parece que si usted quiere hacerse cargo del tema solar de hace, pero aquí la idea es que cada candidato conteste por sí mismo. Si quieres, por eso, si quieres hacer cargo, si quieres no. La pregunta... Pero ese no se conocía. Alberto no tiene universidad, ¿no? La pregunta sigue siendo la misma. Educación gratuita, superior, insisto, para todos, ¿sí o no? Y se lo pregunto porque lo que sí debe hacerse cargo es que sectores importantes de su partido están en desacuerdo con la postura de Michelle Bachelet y que no quieren que sea la educación gratuita para todos. ¿Está en un disco en ese sentido, parece? ¿En ese sentido? Parece que sí. Quiero decir que yo sí estoy de acuerdo con el derecho a la gratuidad en educación y efectivamente la democracia cristiana hay posturas distintas respecto a ello, pero yo sí estoy de acuerdo y sí considero que es justo. Sí considero que es justo. Déjenme explicar por qué. La verdad que los países, cuando se empiezan a desarrollar y empiezan a tener mayores niveles de ingresos, empiezan a definir derechos universales que antes no tenían la posibilidad de financiarlo. Yo aspiro a un sistema de educación, primero que apunte a tener buena calidad, segundo que sea mixto en cuanto a los proveedores, que haya universidades públicas y universidades privadas, sin lucro con fondos públicos y sin segregación. Sin segregación. Esto mismo también para el sistema... Pero con lucro si no hay fondos públicos, ahí sí. Cuando no hay fondos públicos, la verdad, estoy hablando en general No, yo le pregunto, estamos hablando de educación universitaria. En educación universitaria absolutamente prohibido, absolutamente prohibido. Tal como dice la ley por lo demás. Entonces, y sin segregación, por lo tanto, con sistema integrado. Le hace bien al país que tengamos entonces este derecho que lo vamos a definir. ¿Cómo se hace justo que quienes más tienen paguen mayor impuesto? ¿Cómo lo vamos a hacer en el gobierno? ¿Qué dice nuestro programa? ¿Para quién es la educación gratuita? Como horizonte para todos, pero en aquellas universidades que cumplen con dos requisitos. Primero, que estén acreditadas por el tema de calidad. No es para universidades que no estén acreditadas, no pueden existir. Pero segundo, que se sumen al sistema público de aranceles, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que si es una universidad que empieza a subir y subir los aranceles, no puede pedirle al Estado que esté financiando y financiando. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con ellos, creo que es un derecho universal. Solo lo que critico con una cosa, a nadie se le ha ocurrido en este panel decir que los más ricos no pueden exigir que haya carabineros en sus comunas. La seguridad también es un derecho de todos. Si el Estado la financia, ¿por qué no la educación? Ok, vamos a ir al candidato ahora, Sergio Flores.
quiero introducir un nuevo tema para que vayamos tocando varios temas porque me llegan varios tweets con preguntas y quiero introducir con usted el siguiente tema que ha sido mencionado por todos los candidatos, pero todavía no hemos escuchado alguna propuesta tan concreta. En Chile, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, con la cual nos gusta mucho compararnos, hay una segregación brutal del sistema educativo y a ella no me refiero solamente a las universidades, me refiero a la educación básica y media. Los ricos estudian con los ricos, los de clase media con los de clase media y los pobres con los pobres. Y los organismos internacionales han hablado del copago como uno de los elementos también importantes en creación de segregación. La pregunta es si usted terminaría o no con el copago, y la otra pregunta es, aparte para todos los candidatos, aparte del tema de hacer buena educación pública, ¿cómo logramos que en una misma sala se mezclen chicos de distintos estratos sociales si ustedes creen que eso es efectivamente algo positivo? Nosotros como alternativa política creemos hoy día que en este país se debe hacer una profunda reforma educacional. Hoy día tenemos una educación de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Y es verdad, hay una segregación educacional. Un niño de Soronave, un niño de Punahuel o de Quilicura no tiene la misma educación que de la comuna de Santiago, que está inmediatamente al lado. Y menos tienen una educación de lo que sucede en las comunas de Pablo Ibarra. Por lo tanto, esta segregación particular. Tenemos docentes de muy mala calidad y que deben ser revisados el sistema. No estamos poniéndole ninguna nota a los profesores, estamos diciendo que están educando mal. No hay un compromiso de parte de ellos con respecto a la educación. Si no hay un compromiso, le metan lucas o no le metan lucas a la educación, vamos a seguir reduciendo el sistema. Por lo tanto, hoy día parte, porque si queremos una educación gratuita y que estamos plenamente de acuerdo, y queremos terminar con una segregación, también tenemos que profesionalizar nuevamente a los profesores. Y tenemos que hacerlos que estudien y que se pongan a la altura de las necesidades del día. No podemos ver a un profesor a las 10 de la mañana leyendo el diario mientras los cabros chicos se están tirando los bolsones por la cabeza en la escuela. Y eso sucede en los barrios. Y eso sucede en todos los tipos de colegios. Por lo tanto, creemos que hoy día, necesariamente, para terminar esta brecha enorme, el Estado tiene que hacerse parte con respecto a la educación. Aquí no es un tema de decir, oiga, aquí los ricos pagan, los pobres no pagan, aquí o es gratuito para todos o pagamos todo. Pero si pagamos todo, denos un buen servicio. Pero nosotros estamos por una educación gratuita para todos y sin segregación, con el mismo nivel. Que el niño de Sornaya tenga la misma educación del niño de Las Condes. Exactamente el mismo. Y que exista un control con respecto a la docencia. Aquí se debe tenerse una malla curricular con respecto a la educación y que sea transversal. Perfecto, aquí vamos a ir mezclando las preguntas generales con las que van también entregando, que se van repitiendo, pero primero me gustaría saber de todos los que están acá, vamos a ver un tema netamente político, tengo varias preguntas que apuntan a eso. Quiero que haga un esfuerzo de síntesis y en 30 segundos me respondan cómo definirían, me lo piden varios de ustedes, cómo definirían en una frase el 11 de septiembre, y si creen o no, con la perspectiva que da el tiempo, de verdad ese beneficio, no lo quitarían antes, con la perspectiva del tiempo, si creen o no que fue un error. Alberto Zurraga, ¿cómo define el 11 de septiembre y con la perspectiva del tiempo mirado ahora fue o no un error? No solo un error, la verdad que fue el quiebre de la institucionalidad. Yo creo que cuando la democracia tiene problemas, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y más allá de la evaluación que podemos tener en esta sala cada uno, desde que fue el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. La verdad que la solución a cualquier problema de la democracia con más democracia, el golpe militar, no solo fue un error, sino que se transformó en un horror para Chile. Cumplamos la síntesis. Pablo Sanaquet. Miren, es muy difícil decir si tenía que haber o no en ese minuto un golpe de Estado en virtud de la situación caótica del país. Lo que sí es un horror, y lo que no puede volver a ocurrir es el atropello de los derechos humanos. Fue una dictadura, y tenemos que aprender para que nunca aquello vuelva a ocurrir. Yo no estoy, porque el momento, es difícil juzgar el momento, porque todo el mundo hoy día, mucha gente vivió ese momento. Por su efecto, fue un error, ¿no? Por su efecto, obviamente. O sea, si uno mira lo que pasó, no hay nada que justifique ni el crecimiento económico ni nada los atropellos de los derechos humanos. Eso, el ser humano está por sobre todo en la vida, obviamente. Y en ese sentido no tengo nunca un problema en decir que fue una dictadura y que hubo atropellos a los derechos humanos que
deben ser condenados. Y obviamente también muy loco en el caso de familiares de desaparecidos, que es impresionante no poder ni siquiera saber dónde está el cuerpo de hijo o de alguien. Claramente, pero hay que colocarse en la situación de momento para verlo, jugarlo con más sabiduría, creo yo. Bueno, la pregunta a ustedes era, dándoles el beneficio de la perspectiva del tiempo, ¿fue un error el golpe de Estado y cómo lo definen? Yo quiero ser mucho más directo. Yo creo que fue un hecho absolutamente inevitable. Y en eso coinciden los actores de la izquierda, del centro y de la derecha. No hay duda alguna que la secuela posterior, particularmente las violaciones a los derechos humanos, donde hay algunos como yo que nunca miramos para el lado, fueron verdaderamente lamentables. Pero como hecho político, fue un hecho inevitable. Y me sorprende lo que dice Alberto, porque lo que dice Alberto es totalmente contrario a lo que en su oportunidad opinaba Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva y la inmensa mayoría de la democracia cristiana. Ok, yo Irati, con la perspectiva del tiempo, ¿cómo lo ve y cómo lo define? Con la perspectiva del tiempo yo quisiera reivindicar a Salvador Allende, porque fue un personaje anticipatorio y maravilloso. Fue el primer proyecto de la historia de la humanidad que nosotros salimos por la vía democrática. Pero ¿cuál fue el problema de Salvador Allende? Que el día que salió electo se incubó una de las más brutales conspiraciones, hoy día hasta todos los archivos de la CIA, para derrocar a Allende. Ningún gobierno democrático que no sea una dictadura hubiera podido sobrevivir a eso. También hubo errores, yo no quiero exhibir, y también hubo exaltados que creo que colaboraron a la crisis, pero en el contexto de que había ya una operación para destruir la posibilidad de un socialismo democrático en el mundo, y era muy importante porque Allende era un crítico del socialismo real. Ahora, para mí la dictadura no fue un error. No, un error es algo que ocurre, no fue una planificación. Ahí hubo dolo, hay una premeditación de asesinar, de matar, hubo brutalidad, un holocausto. Y creo que, yo espero que la sociedad chilena reivindique este personaje que más se suicidó por nosotros. Se suicidó para que, como él dijo, pudieran transitar por la grande alameda que yo creo que hoy día está emergiendo. Tenemos que respetar el tiempo para todos. Eduardo Gutiérrez, ¿cómo define el golpe de Estado? Y si con la perspectiva del tiempo lo define o no como un error. Bueno, en primer lugar, el golpe de Estado era absolutamente evitable. Como son pocos los segundos, yo les propongo que en la librería de la Universidad Católica está el último libro que yo edité, que se llama Chile, una mirada crítica, ¿no? Ahí yo hago un largo relato histórico de la historia de Chile y más o menos 40 páginas que analizan el tema de la Unidad Popular. Evitable, es efectivamente evitable. Se dieron circunstancias, obviamente, la presión norteamericana, la decisión de Estados Unidos, la traición de una parte importante de cuerpos generales que planificó el golpe de Estado abiertamente. Son temas, digamos, que no dan para decir si fue un error o no fue un error. O sea, yo diría que la pregunta un poco es digamos, demasiado circunscrita. Yo digo, era evitable y fue una traición y fue una conspiración. Léanse el último libro que sacó un periodista de Chile que se llama La CIA 1970-1973. Aquí hay partidos que están presentes que fueron financiados por la CIA y fueron dirigidos por la CIA. Ojo, ¿no? Y están en los archivos desclasificados. No estoy diciendo ninguna mentira, ¿no? Tiempo, Sergio Flores. Sí, ¿En realidad, yo creo que hablar de error es cuando uno se equivoca y eso no comete dolo. Pero cuando hay un genocidio y hay un magnicidio, no hay error. Hay una planificación concertada para terminar con un sistema. Y eso es lo que sucedió en el golpe de Estado. Por lo tanto, hoy día acá hay muchas personas, muchos personajes en la historia de este país que deberían estar pidiendo perdón. Acá no es un tema tan solo con los militares, es un problema civil, es un problema con los periodistas, que nunca han solicitado, ni han pretendido, ni en la más mínima forma, de decir, oye, nosotros tuvimos estas consecuencias. Nosotros asumimos las responsabilidades civiles, asumimos las responsabilidades periodísticas. Aquí se mintió en este país. Aquí en este país se ocultó la verdad. Los que vivíamos en las poblaciones éramos los que teníamos que mamarnos los allanamientos. Los que nos sacaban a las 3 de la mañana y en pelota en una cancha, nos sacaban la mierda. Yo soy preso político.
y preso político por ser dirigente social de la comuna como Pudahuel. Estuve 2 años preso por ser dirigente político y social. El señor Andrés Valenzuela fue uno de los que me detuvo. Y después dice en Francia, no, si nosotros cuando hicimos el allanamiento en Pudahuel nadie tenía armas, nosotros las llevamos. Esos periodistas que en esos años hicieron toda la secuela de estos montajes, ¿dónde están pidiéndole perdón a los chilenos? ¿Y es un error eso? ¿Sacarle la mierda a medio Chile es un error? Yo creo que no, es una violación a los derechos humanos, que nunca más debe repetirse en la historia de este país. Nunca más. Y las personas, los dirigentes, los políticos deben comprometerse a salvaguardar la democracia de este país, porque no podemos permitir los excesos. No podemos permitir los excesos. No porque de repente un señor tenga más plata y diga, oye, en realidad a mí no me gusta este tipo como habla, mandémoslo a matar. Miren, la Concertación gobernó durante 20 años, disculpen, para terminar, 20 años con la mentira. No voten por la derecha porque los milicos están ahí, y no voten por la izquierda porque los milicos van a dar un golpe de Estado. Eso fue su discurso. Ok, tiempo. Ahora tengo preguntas también que van dirigidas para... ¿Puedo volver a esto? Ya, pero brevemente, porque si no, la otra gente que también tiene otros temas, no se queda sin la posibilidad de hacer sus preguntas. También se las quieren hacer a ustedes. Y tengo preguntas del público para cada uno de ustedes. Yo quiero volver, Mónica, sobre lo que decía Andrés, que decía que era inevitable. A 40 años del golpe, sostener que era inevitable, primero creo que es un error. Sostener que es inevitable, por cuanto los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Pero además tiene un problema conceptual. Si realmente se considera que era inevitable, eso quiere decir que podrían darse nuevamente condiciones en el país de alguna crisis que hiciera necesario nuevamente un golpe de Estado. Eso me parece que hay que condenar. Es importante que hayan considerado que era inevitable en la perspectiva del tiempo. Creo que tenían razón más bien esos 13 demócratas cristianos que firmaron la carta de los 13 que condenan el golpe de Estado y creen que la democracia, la verdad que hay que cuidarla, aun cuando uno tenga serios desacuerdos con quien gobierne ella. Sí, súper corto. Lo que pasa es que yo quiero aprovechar esta oportunidad porque estamos en una universidad y en una universidad las consignas no debieran volar. El libro más completo que existe sobre la Unidad Popular está escrito por Genaro Arriagada. Se llama De la vía chilena a la vía insurreccional. No estamos hablando, porque en eso yo coincido con ustedes, de las horrorosas violaciones a los derechos humanos que se cometieron después del 11 de septiembre. Pero aquí la historia no partió el 11 de septiembre. ¿Qué dijo la Cámara de Diputados en pleno el día 26 de agosto? Que el gobierno de la Unidad Popular era un gobierno que había caído en la completa ilegitimidad. ¿Quién votó ese acuerdo? No lo votó los militares que no participaban, todas las fuerzas democráticas. ¿Qué hizo la Corte Suprema? ¿Qué hizo ni más ni menos la Contraloría General de la República? ¿Qué hizo el Partido Socialista en el año 1967, cuando se reúne en Chillán y señala que el propósito del socialismo en Chile es la dictadura del proletariado a través de la vía armada? ¿Qué hace Altamirano, que es el gran contraponente, el gran opositor de Allende? Entonces, si vamos a hablar de la historia, hablemos en serio, pongamos todas las cosas arriba de la mesa y que cada cual asuma su responsabilidad y que nadie pase viola. Eduardo Gutiérrez, con 30 segundos cierra este tema y tenemos que ir avanzando a otro porque si no hay preguntas que se quedan debajo de la mesa. Bueno, yo creo que en primer lugar el gran enemigo de Allende no era Altamirano, al margen de los errores que pudo haber cometido Altamirano. El gran enemigo de Allende era Richard Nixon, Kissinger. El gran enemigo de Allende eran los monopolios, eran los Mate Larraín, que estaban a punto de ser desarticulados. Los grandes enemigos eran los ex latifundistas, que estaban siendo despojados mediante una ley aprobada en la democracia cristiana, en el gobierno de Frei Montalva, de sus tierras que no producían nada. Eso es lo que los enemigos, ¿no? Ahora bien, es cierto que el Partido Socialista tenía una visión estalinista, por así decirlo, y es cierto que hoy día esta izquierda que tenemos que construir debe ser otra izquierda. Ok, ¿no? cierra. 10 segundos y yo, porque me la Es un tema muy relevante para la historia. Yo primero quiero reafirmar algo, porque yo tengo una postura muy distinta a la de Andrés, pero quiero decir que siempre que lo conozco, que fueron pocos que por lo menos se dieron cuenta que en Chile había derechos humanos, violaciones de derechos humanos, porque 40 años después se han dado cuenta. Pero no es fácil. Y yo de verdad creo que el contexto en que se vivió fue muy complejo. Solo quiero decirles que Allende siempre fue
siempre. Y además fue crítico de los sectores que eran exacerbados. Pero quiero recordar que Allende derrota la postura de Chillón, porque cuando Allende es electo candidato presidencial, él la derrota a los sectores más radicales. Contemos a la gente que no sepa que lo que pasó en el Congreso de Chile es que el PS validó la lucha armada como una de las formas de luchar por el poder. Allende derrota eso. Y Allende tenía la decisión de hacer un plebiscito para evitar... No, pero eso es parte de la historia. Está bien, pero es que era cortito. Para evitar justamente lo que ocurrió y el corte se adelantó justamente para evitar el plebiscito. Ok, vamos a otro tema, vamos al tema de ahora. Tengo una pregunta que hacemos 3 veces para Alberto Undurraga. A raíz del apoyo que le ha dado Andrés Velasco, me preguntan, ya que usted quiere que recibe ese apoyo, si coincide o no con él en que Guido Girardi es el símbolo de las malas prácticas en la política. En primer lugar, quiero decir que estoy agradecido el apoyo de Andrés Velasco. Estoy construyendo un arco de apoyo que va desde Andrés Velasco hasta el PC, con el sistema binominal, aun cuando el adversario político están quienes piensan distinto respecto a la realidad de lo que queremos construir para Chile. Finalmente el competidor está en la misma lista. Lo primero que quiero decir es que la verdad que estoy contento del apoyo que implícitamente, porque todavía no me ha dado ningún apoyo explícito, pero implícitamente desde el momento que se incorpora a su equipo a trabajar conmigo. Respecto a la pregunta, yo no soy vocero de Andrés Velasco respecto a determinar si es o no una persona en particular, en este caso Guido, símbolo de malas prácticas. Lo que sí me parece que representamos estilos distintos de hacer política. No se pregunta si usted cree que representa eso que hubiera sido. No, a mí me parece que tenemos estilos distintos, me gusta tratarlo de esa forma, tenemos estilos distintos de hacer política. Yo no comparto, por ejemplo, algo que impulsó Guido cuando era presidente del Senado, que fue el aumento de asignaciones. Él lo ha defendido en algunos debates, dice que es una comisión independiente, pero a mí no me parece que haya aumento de asignaciones para el mismo periodo. Si es que hay que hacer un aumento de asignaciones en el Senado, que sea para el periodo siguiente, pero no para el mismo periodo. Y ahí tenemos estilos distintos de hacer política. Ok. Solamente tiene derecho en estas preguntas que van dirigidas, si hay algún arguido tiene derecho a réplica, si no hay algún arguido, nadie. Bueno, mira, Andrés Velasco lo que dice que habla de las malas prácticas porque él dice en un programa de tolerancia cero que yo lo llamé para pedirle cargos y como no le di, no me dio ningún cargo, yo habría votado todos sus proyectos de ley en contra. Esa es la otra pregunta que le hacía, si usted volvería a hacerlo. Pero ¿qué es lo que sucedió ahí? Lo que sucedió es que, si ustedes miran, Velasco mandó 177 proyectos al Congreso. Andrés era senador en algún Congreso y yo voté 5 en contra. Ustedes pueden revisar. ¿Cuáles voté en contra? Voté la ley en contra. Voté el proyecto de medio ambiente. ¿Te acuerdas que yo presenté mis indicaciones? No tuve un acuerdo de Bachelet con la UDI. Costó mucho ganarte esa votación, fue duro. Y lo tuvimos toda la noche con Navarro. Voté el proyecto para privatizar el mar cuando la salmonicultura estaba en crisis, se les permitió dejar en prenda como garantía los bienes nacionales de uso público para privatizar en el fondo los derechos del mar y voté en contra de la depreciación acelerada. Recuerda que después la votó toda la concentración en contra. Y yo considero que efectivamente Andrés llevó a la concentración, cuando digo que la política capituló, el mundo progresista capituló, yo pienso que Andrés llevó al mundo nuestro a un proyecto que no era el que representaba a su sociedad, al espacio progresista. Y a partir de eso, él tiene todo esto. Andrés no dice, que tal vez uno de los senadores que no tiene conflicto de interés, si ustedes miran Ciudadano Inteligente soy yo, no dice que he votado contra todos los proyectos donde hay conflicto de interés, ley de pesca, royalty, ley de tabaco, soy el autor, las leyes contra las ISAPRE, las acciones contra la AFP, fui el que detuvo el proyecto Trilio, he presentado todas las acciones contra Hidroaicén, ¿sí? Yo pienso que esto tiene de luz y sombra. Y evidentemente yo presenté un proyecto de ley por el cual tuve una fuerte discusión que es nacionalizar el agua, donde uno de los opositores, legítimamente, porque tiene derecho a tener posturas distintas, fue Andrés. Entonces, yo creo que, y quiero aclarar lo de los recursos del Senado, porque siempre aparece. Lo de las asignaciones que Lo que pasa es que decía. nosotros, por primera vez, somos un Senado que produzca lo que pasó, ¿se acuerdan? Con la diputada esta y con un diputado el Senado tomó la decisión que nunca más las asignaciones las hiciera el Congreso.
y no una comisión externa, y esto fue idea de Frey. Y tiene un secretario ejecutivo que es de Mora Cristiano, que es Sergio Páez. Nosotros no designamos nada. Hay una comisión externa que asigna, no sueldo, solo temas que tienen que ver con oficina, con trabajo, y por primera vez en la historia del Parlamento chileno no es el Parlamento que se asigna esto. A mí me tocó justamente vivir ese primer periodo, donde esa comisión asignó a la Cámara de Diputados y al Senado 2 millones para oficina, para otras cosas. Okay, y eso, por favor, eso no pasa por las manos de los parlamentarios, es recursos que se pagan directamente, pero eso además es una decisión de la Comisión de Régimen, donde el presidente del Senado no es más que un vocero. Y de los grandes impulsores de eso fueron el senador Saldívar, el senador de la región. Se acabó el tiempo. Andrés Alemán, pregunta directa para él. Aquí solamente, si es que alguien está entrado de no sería réplica, sino Andrés Alemán le pregunta, a raíz de una entrevista que usted dio en Radio Bio Bio, en que habló de que la UDI hacía las cosas de manera inexplicable. Esta pregunta fue respecto si había nepotismo en la designación, por ejemplo, de Ignacia Goldberg y también en la designación de Coloma, el hijo Fernando Coloma, en vez de Letelier. Usted dijo que le parecía que la UDI hacía las cosas de forma inexplicable y que en cambio en la Renovación Nacional sí había democracia interna. Aquí les recuerdan que hay candidatos también con relaciones familiares en la Renovación Nacional. ¿Qué serían? Por ejemplo, la Marcela Zavala. Ah, con Pedro, ya. Por ejemplo, ya, eso me dicen aquí, que no está bien. Entonces quiero saber si delante de su candidato, de su compañero, usted ratifica que hay nepotismo o no hay nepotismo en la UDI y si se hacen las cosas distintas. De que se hacen las cosas distintas, no hay ninguna duda que se hacen las cosas distintas. O sea, nosotros somos el único partido que hace primarias legales, fuimos el único que lo hizo. Tenemos una democracia interna vibrante, cada vez que hay un Consejo General de Renovación Nacional, la verdad que nunca se sabe lo que va a pasar y en consecuencia la democracia sí existe. Y la pregunta fue muy específica y yo fui cuidadoso al contestar, porque me preguntaron qué había pasado, y Pablo podrá explicarlo, con el diputado Cristian Letelier de Melipilla, Calagán. También le preguntaron por Ignacia Goldberg. Es que yo no, Le preguntaron por razones obvias preferí no referirme a otra circunscripción. Pero en el caso de Cristian Letelier, Cristian Letelier era un parlamentario que acaba de renunciar a la UDI. Fue el único candidato que en definitiva no pudo ser candidato porque lo reemplazaron para poner al hijo del senador Coloma, que había sido diputado 10 años antes en ese distrito y que venía de perder una elección en San Felipe. Cuando me preguntaron eso, yo dije, mire, en Renovación Nacional una cosa así no pasaría. Y en segundo lugar, tengo el mayor respeto por el diputado Cristian Letelier. Me parece que es una persona que ha hecho un excelente trabajo parlamentario, me parece que es una persona correcta. Al día siguiente, entre paréntesis, él renunció a la UDI después de 30 años de militancia. Mire, eso de ahí, esa acción, podría alguien inscribirlo en la palabra nepotismo. Yo no, ¿sabe por qué? Porque no quiero tener ninguna dificultad con los aliados. Lo que sí quiero decir, porque ya he tenido demasiado. Bueno, pero vamos. Discúlpame, o sea, aquí usted me disculpa también, pero los muchachos son que hacen las preguntas. Los muchachos hacen las preguntas y tienen derecho a hacerlas. Están ligados a los grupos económicos y ninguno de los ligados a los grupos económicos ha dicho nada. Entonces, está hablando sobre el Letelier que nadie conoce. No sabía que hay temas de fondo que discutir, pues. A ver, los chicos tienen derecho a hacer las preguntas que quieran hacer. Sí, pero no le demos 10 minutos a la respuesta de un tabú. Bueno, ok, termino diciendo, contesté exactamente eso, quiero ser particularmente cuidadoso con el partido aliado y sí les puedo decir que en Renovación Nacional una cosa así no le ocurre. Ok, ahora me preguntan, Eduardo Gutiérrez, una pregunta para ustedes, si la considera como un político o no, son las preguntas que los muchachos están haciendo, yo creo que hay que tener respeto a las preguntas que los muchachos hacen. Y le preguntan en concreto qué artículo o qué tema de la Constitución, me ponen como ejemplo el tema del quórum, usted querría cambiar, que dé 2 o 3 ejemplos de cosas concretas que querría cambiar en la Constitución. No cómo, sino qué cosas. Miren, en primer lugar, la Constitución tiene un eje central que está ligado al modelo económico neoliberal, que es el famoso concepto de la subsidiariedad del Estado. O sea, aquí el Estado no puede producir nada, lo que es relativo, porque tenemos el metro que es estatal, tenemos Codelco que es estatal, a pesar de la derecha y a pesar de la concertación que se juntaron para privatizar prácticamente todo, ¿no? Entonces, lo que hay que cambiar es el concepto de la subsidiariedad del Estado. Lo que hay que cambiar son el tema de los derechos,
el derecho a la educación, a la salud. El señor Pablo Salaquet dice, con un desparpajo increíble, dice, yo no entiendo lo que pasa en los hospitales. ¿Ya? Y nos viene a hablar aquí como si fuera esta una elección de alcaldes, ¿no? Él tiene el síndrome del alcalde, ¿no? Yo vivo en la Florida donde él fue alcalde, ¿no? Y la Florida tiene el puro título porque las áreas verdes, digamos, los organismos internacionales establecen que las áreas verdes tienen que ser 12 metros cuadrados, que lo cumplen las Condes. La Florida tiene 2 metros cuadrados por persona. Entonces, aquí hay tema de fondo. Aquí hay tema de fondo. Y el tema de fondo es cambiar la Constitución, terminar con la subsidiariedad del Estado, que es digamos, la palanca fundamental que tienen los poderosos en Chile. Porque los poderosos no quieren que el Estado les compita. Pero esos poderosos son rascas. Si el problema de la burguesía en Chile es que no ha sido capaz de industrializar a Chile. Es un problema no de ahora, es un problema histórico. Se farrearon los fondos del salitre. Cuando el salitre era el oro de Chile, el oro blanco, la burguesía, ¿qué es lo que hizo? Dejó de pagar impuestos. Ya, y después, ¿qué es lo que hizo la burguesía en el año 1925? Le pidió al Estado plata. ¿Y de dónde sacó el Estado plata? Los norteamericanos se la pusieron. La Corfo, que es parte de nuestros mitos de la izquierda, fue financiada por el Exim Bank, porque no habían recursos, porque la burguesía se había ido a Francia, se había ido a pasear por el mundo, ¿no? Entonces, esta burguesía es raquienta. Si resulta que hoy día, ¿cuáles son las grandes industrias de Chile? El retail. ¿Cuáles son las grandes industrias de Chile? No, las universidades. Esas son las grandes industrias. ¿Cuál es el gran negocio de Chile? Las AFP, que aquí nadie quiere tocar. No me diga luz roja, déjenme terminar. Aquí las AFP son el gran negocio de Chile. Y eso, estos señores no quieren hacerse cargo de las AFP. Están usando nuestros recursos. Aquí se miente descaradamente. Las jubilaciones, dicen el 50% de la jubilación, eso es falso. Tengo una paciente que es profesora, digamos, sacaba 700.000 pesos mensuales, jubiló con 200.000 pesos mensuales. Esa es la verdad. Ok, tiempo. Tenemos una pregunta más para cada uno de los candidatos que faltan por contestar, tenemos que seleccionar. Pablo Salaquet me pregunta si, señor, lo conduzco yo el debate, hay preguntas para cada uno de los 3 candidatos. Pablo Salaquet, la pregunta de usted es si después de los resultados de la encuesta C, ustedes todavía creen que tienen posibilidades en la alianza de llegar a la moneda. Obviamente que sí, pero no está fácil. Pero solamente, ¿cierto?, cuando uno quiere en verdad poner el bien de ciertos pensamientos, de ciertas ideas, porque es una paradoja. En la alianza tenemos muchas más cosas que nos unen que en esta nueva mayoría, pero ellos tienen la gracia que las esconden debajo del fuego, nosotros las exponemos con mucha, ¿cierto?, gratuidad a la luz pública y terminamos en peleas a veces hasta rasca, por decirlo de una forma. Ahora, obviamente, si uno mira lo que apareció ayer, tenéis que colocar que fue una pregunta abierta, ¿no? Y lo que vimos ayer fue un resultado que no es el que uno espera, pero un resultado con una candidata que recién se había nominado, que no estaba instalada, que no ha hecho campaña, y por otro lado, Bachelet, que teniendo resultados que a cualquiera le gustaría, pero a lo mejor 10 puntos. Por lo tanto, todo indica que va a haber segunda vuelta. Que la elección está abierta, que la elección es compleja y difícil, muy compleja, muy difícil, muy cuesta arriba. ¿De qué va a depender? De que haya duplas fuerzas parlamentarias que trabajen y que vean para el mismo lado, obviamente. Ahora, pero yo quisiera hacer una cosa porque todos... Tenía un poquito de tiempo, solamente una cosa, decir, mira, cuando el señor Gutiérrez, un poquito exaltado, pero hablaba del área verde, de la Florida, de los hospitales, es que yo creo que hay que llegar a la política para construir, no desde la alcaldía. Yo postulo a ser senador, pero resulta que la gente está alejada de la política por las promesas que se le han hecho y no se han cumplido. Y las promesas están vinculadas a estos temas. Entonces, obviamente, cuando no hemos sido capaces de hacer reformas en la salud, en la educación, o cuando promovemos sistemas que ustedes dicen el Estado benefactor, el Estado empresario, eso fracasó en el mundo. Que hay que corregir los abusos, hay que corregir los abusos. Que hay que fiscalizar y mejorar el sistema de ISAPRE y de FP. Completamente de acuerdo, pero el gran problema de la salud es FONASA. Entonces, lo que hay que decir, todos los de verdad busquemos lo que crece, lo que genera más empleo y no nos vayamos por lo que ya en el mundo cayó y todos sabemos que por ese lado no está el crecimiento ni el empleo.
Y hoy le preguntan si estaría dispuesto en esta campaña, dicen, en esta campaña, a ir más allá de lo que la ley obliga y transparentar cada uno de las recepciones de fondos, incluso fuera de plazo. Es decir, ustedes saben que hoy día hay donaciones de las que no nos enteramos quiénes son los donantes, que le llegan a los candidatos de todos los partidos, pero nadie nos garantiza tampoco que ese donante no le haya dicho al postulante efectivamente que le dio plata. Entonces usted estaría dispuesto por promover, por ir más allá de la ley, con otras cosas. Si está dispuesto a pedir que las empresas no le donen, como lo hace Giorgio Jackson. Segundo, si estaría dispuesto a transparentar cada uno de los aportes recibidos y si estaría dispuesto a cambiar la ley para que no haya ninguna donación que no sea pública. Para todos, para el candidato y para la gente. Bueno, mire, yo creo que las campañas nuestras son muy austeras, basta que no salga a la calle. Y no tengo ningún problema en mostrar la austeridad que tenemos. Por lo tanto, yo no tengo problema en transparentar todos los gastos que es importante. ¿Y cambiar la ley tampoco? No tengo problema para eso, ¿no? Yo quiero ser muy claro. El proyecto de ley que está de la CISAPRE hoy día, que termina con la persistencia, que termina con las exclusiones, un proyecto que se yo no le puedo pedir plata a la CISAPRE, no le puedo pedir plata a la tabacalera, soy el autor de la ley de comida chatarra. Yo pienso que no le van a dar a ninguna empresa. O sea, yo creo que hay muchas empresas que ojalá me apoyen, ¿ya? Si me apoyan va a ser transparente y además yo, si me apoya una empresa no quiere decir que soy rehén de nadie tampoco, ¿ya? Pero no tengo ningún tipo de conflicto de interés, ¿ya? Y cada vez que hay un proyecto en el Congreso de conflicto de interés, yo por lo menos lo he votado. El primero Bachelet dijo que las empresas no debieran poder donar porque las empresas no votan. ¿Usted está de acuerdo con eso? Prohibir que las empresas voten. Yo creo que todo lo que sea para todo me parece bien, ¿no? Ahora, creo que tenemos que tener un sistema de financiamiento de ojalá fuera un sistema más público, más alternativo, ¿no? Donde el Estado reemplazara el rol de la empresa, porque finalmente la democracia es un candidato que no tiene dinero no tiene ninguna posibilidad de competir. Imagínense, Santiago Poniente tiene 2.700.000 electores, 31 comunas, ¿no? Muchos candidatos van a ser totalmente invisibles, no se van a ver. Yo creo que hay que generar igualdad de oportunidades para que todos tengan derecho a votar, pero que cualquiera tenga derecho a ser candidato. Sergio Flores, se repetía esta pregunta y se lo pregunto específicamente a usted. Si usted fuera senador, ¿estaría de acuerdo con llevar un proyecto de ley al Parlamento que prohibiera a las empresas donar? Y en conjunto con eso le preguntaban si usted cree que el poder del dinero hoy día decide e influye en nuestra democracia de manera relevante, no de que influye porque no sabemos que influye, sino que de manera relevante en los parlamentarios. Pero contesto al revés. Yo creo que aquí el empresariado es el que elige quiénes son sus representantes. En el Parlamento. Y eso está establecido. O sea, vemos los lobbies. ¿Quién inventó los lobbies? Nace de un personaje de la concertación. ¿Y para qué es el lobby? El lobby es para justamente proyectar los intereses de los empresarios y que lleguen a buen caudal, que era dentro de las decisiones de los parlamentarios. Por lo tanto, yo creo que eso no debiera ser. O sea, si queremos transparentar la política, deberíamos partir diciendo, ¿qué están haciendo los empresarios? Si esto es un tema país, donde todos deberíamos participar y opinar. Con respecto a la transparencia, creemos que en la transparencia no debiera existir esas donaciones secretas que están establecidas dentro de la ley y que eso debiera estar públicamente para que vieran la forma de competencia que tienen los distintos candidatos con respecto a los recursos que reciben. No es lo mismo que reciba el Partido Igualdad 50 millones de pesos para todos sus candidatos que un candidato reciba 2.000 millones de pesos para la campaña de sus candidatos. O sea, hay una diferencia abismal. Para todos, minuto final, tienen 1 minuto y medio para dar algún mensaje a los estudiantes que están viendo a través del streaming también, hay imágenes que la presentación, allá se tienen comentarios por Twitter, y les dejo lanzado si quieren incluirlo ahí, si están a favor o no de la despenalización del autocultivo de la marihuana. Pueden ocupar para decir otra cosa en un minuto o pueden responder eso, que también era otra de las preguntas que me llegaron insistentemente con hojita de cannabis. Alberto Morales, ¿quieres comenzar? Que se vuelva otra vez para que pueda comenzar el minuto. Su favor, pasando el micrófono.
Lo primero que quiero decir respecto al tema de las asignaciones es que no es efectivo que el Senado no haya participado en esa determinación. Esto se aprobó en la ley de presupuesto, votaron los senadores y lo impulsó el presidente del Senado, por lo tanto no es efectivo. Lo que yo planteo es una diferencia. La verdad que Guido Girardi ha planteado que le parece bien que se haya aumentado 2 millones de pesos el Senado. A mí me parece mal. A mí me parece que cualquier aumento en asignaciones no puede ser para el propio periodo, sino que tiene que ser para otro. Y eso también lo puede regular el propio Senado. Respecto al tema central, como le decía respecto a la pregunta, creo que no hay ningún tema tabú, hay que revisar cuáles son finalmente los distintos efectos en la salud que pueda tener cualquier producto, y en ese sentido ningún tema tabú para discutirlo. Pero vamos al tema central, como decía al principio. Chile cambió, cambia la ciudadanía, cambia las empresas, cambia la tecnología. Lo que tiene que pasar hoy día es que cambie también la política y los políticos. El esfuerzo que estamos haciendo en esta campaña, llevar este mensaje a cada uno de los rincones de las 31 comunas de Santiago Poniente, para después estar en el Senado con una mirada que sea una mirada horizontal respecto a la ciudadanía, una mirada que apunte a cambiar la política, centrado en la desigualdad, y a cambiar los políticos en el sentido de las prácticas, instalar las buenas prácticas, instalar nuevos códigos de buenas prácticas que mejoren el estándar de cada uno de los políticos en Chile. Gracias, Pablo Senequer. Está bien. Esto es lo único que va a salir. Bueno. La verdad es que cuando uno postula al Senado y mi candidatura, lo que busca es que, además de participar activamente y tener una posición clara en los grandes temas sociales, políticos, sociales, en la reforma tributaria, el tema energético, que estos temas sean analizados, discutidos de cara a la ciudadanía y mirando qué es lo más conveniente para el ciudadano, para las personas. Que no sean analizados bajo una estructura ideológica, sino que siempre se han mirado qué es lo mejor para que al final cada chileno tenga una vida más digna, para que tenga una mejor educación, mejores oportunidades de empleo, una salud digna, un transporte público acorde a lo que cada uno merece. Para mí, hoy tenemos que volver a las políticas de los acuerdos, a las grandes políticas públicas de Estado. La educación se va a cambiar en décadas. No puede ser que hayamos tenido tantos ministros y no tengamos un proyecto de largo plazo. No puede ser que no tengamos una política pública energética. No puede ser que no tengamos un camino claro, ¿no es cierto?, en salud. Chile tiene que volver, y eso es lo que aprendimos como alcalde, a trabajar transversalmente, a no mirar los políticos tanto a los políticos, sino a mirar a quienes sufren y viven. Por eso la gente hoy día no le cree a los políticos, por eso la gente no vota, y es de ahí que al menos mi trabajo como senador va a ser un senador que va a legislar mirando y sintiendo que la gente sufre, y en terreno compartiendo día a día, para no equivocarme, para nunca sacar mi corazón de mi mente, que estén ambos juntos para legislar, con corazón y con mente, no solamente pensando en un mundo ideal que no tiene nada que ver con lo que la gente vive a diario. Andrés Navarro. A mí me interesa... A mí me interesa participar en el siguiente Senado porque se van a jugar ahí muchas cosas fundamentales para el futuro. Una educación de calidad, no solamente pública, sino también particular subvencionada. Un sistema de acceso a la salud muy distinto al que tenemos hoy día. Un combate más fuerte contra la delincuencia y un mucho mejor transporte público. Creo además que tenemos que mirar la ciudad en su conjunto en forma distinta. Y como legislador voy a tener un norte muy claro. Jugarme, legislar e impedir que en Chile hayan abusos contra los consumidores y contra todas las personas.